revelado, el increíble niño que, con fe y amor, transformó un caballo indomable en su mejor amigo en un pequeño pueblo mexicano, donde las montañas acarician el cielo y los aromas del café inundan el aire, vivía Santiago, un niño de 12 años con sueños desbordantes. Más que un niño, era un guerrero de corazón, luchando contra el desprecio de sus compañeros que, al mirarlo, solo veían su pobreza. El valor del esfuerzo lo había enseñado su familia cafetera, quienes, a pesar de la adversidad, siempre se mantenían juntos. Pero hay un lugar donde la esperanza parecía brillar más, esa vasta pradera donde un caballo indomable galopaba, desafiando la lógica del pueblo. Aquella tarde, Santiago se encontraba en la orilla del campo, observando el destello del sol reflejado en el pelaje de aquel caballo. Era una criatura feroz, de ojos como dos llamas, pero en su espíritu, Santiago veía algo más, un alma tan libre como la suya. Al igual que el caballo, él quería ser comprendido. Decidido, se acercó. Aunque el eco de las advertencias de los adultos retumbaba en su mente, no se puede cambiar lo que no quiere ser cambiado. Pero el ardor de su corazón le decía que debía intentarlo. Mientras su madre luchaba en la cosecha y su padre buscaba mejores oportunidades, Santiago absorbía el amor cálido que daba vida a su hogar. A pesar de sus problemas financieros, en sus corazones siempre había un refugio. Su amor era una fuerza cuya intensidad crecía día a día, alimentando el fuego de su deseo por conectar con ese caballo indómito. Cada día, con una determinación que desafiaba su naturaleza, Santiago se acercaba un poco más al animal, escuchando el galope como música de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron, y Santiago comenzó a recibir miradas extrañas de sus compañeros y murmullos de desdén de los adultos. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, creció con cada desafío. Poco a poco, empezó a ver que algunos del pueblo se detenían a observarlo. Entre ellos, había una chispa de admiración que no había sentido antes. La conexión entre él y el caballo indomable era innegable. Cada paso que daba al acercarse al animal, transformaba el juicio de su entorno. Cuando el gran día de la exhibición llegó, el estado del pueblo cambió de murmullos burlones a una expectación pulsante. Pero, mientras Santiago se preparaba, sintió el peso de la responsabilidad. Su familia necesitaba su ayuda, y su corazón se enfrentaba a un tormento. Debería elegir el deber familiar que tanto amaba o seguir el llamado de su corazón hacia el caballo indomable. Justo cuando la multitud se congregó, el aire se llenó de una energía eléctrica. Santiago, con el alma agitada, se enfrentó a la multitud, listo para dar un paso que podría cambiar su vida y el destino del caballo para siempre. Pero, en ese instante, una voz familiar emergió de entre la multitud, clamando por su atención, desafiando todo lo que había creído hasta ahora. ¿Qué sucederá a continuación? Santiago parpadeó, sus ojos buscando entre el tumulto. Aquella voz resonante era de su hermana Lucía. Ella, con solo 10 años pero una intensidad que rivalizaba con la de su hermano, había corrido hacia él, sus mejillas sonrojadas de la emoción. ¡Santiago! Mira, gritó, señalando hacia la multitud. Su frágil mano temblaba mientras sostenía un pequeño cartel que había hecho con trozos de papel y crayones. Yo creo en ti, hermano. Ve y demuéstrales que pueden estar equivocados. Esas palabras atravesaron el mar de dudas que había construido en su mente. El corazón de Santiago golpeó con fuerza, dándole valor. Pero, mientras sus pies se movían automáticamente hacia el caballo, una sombra oscura se extendió por su mente. La necesidad de ayudar a su familia le pesaba como una piedra. Era este el momento para dejar todo detrás, para seguir su sueño. La multitud relinchaba de emoción, los murmullos indicaban que había personas que lo apoyaban, pero también había un grupo pequeño de amigos que miraba con desdén, como esperando que fallara. En su mirada, Santiago podía ver la burla y los miedos que estos proyectaban. Sin embargo, así como el fervor ardía en su corazón, también lo hacían recuerdos de la calidez familiar. Su madre y su padre, trabajando tan duro en el campo, siempre con la esperanza de un mejor mañana. Podré hacerlos sentir orgullosos de mí, pensó,
mientras se acercaba a la valla con determinación. El caballo lo observaba, con su pelaje brillante al sol, como si también sintiera la tensión en el aire. Santiago respiró hondo, llenándose de valor, y dio un paso más cerca del animal. Este es el momento, se dijo a sí mismo. La multitud a su alrededor se silenció, como si en ese instante todos contenían el aliento. De repente, el sonido del galope resonó en sus oídos de una manera diferente, ya no era una amenaza, sino una invitación. Santiago cerró los ojos, imaginándose montado sobre el caballo, sintiendo el viento en su cara mientras se elevaba como una flecha por la pradera. La imagen le dio fuerzas. Abriendo los ojos, extendió su mano hacia el caballo, pero la bestia retrocedió con un relincho agudo. La reacción dejó a la multitud boquiabierta. ¿Podría realmente acercarse? ¿Sería este el inicio del verdadero vínculo que soñaba? En ese preciso momento, desde la parte trasera de la multitud, el anciano José, conocido por sus sabias palabras, se acercó. Santiago gritó, su voz cortando a través del murmullo. Escucha tu corazón. Ten fe en ti mismo y en el caballo, el verdadero cambio comienza desde adentro. Esas palabras se clavaron en la mente de Santiago. En sus ojos brillaron lágrimas de determinación, y con un susurro a su interior, dejó de pensar en el miedo. Esta era su prueba, no solo para él, sino para el caballo que, como él, también anhelaba ser libre. Santiago dio un paso más, su mano vibrando al acercarse, el momento de la verdad se acercaba, y el eco de la multitud lo empujaba hacia adelante, pero, justo en ese instante crucial, el viento trajo consigo un nuevo sonido. Un resonar de cascos que hacía temblar la tierra, y en su mente, un pensamiento aterrador, ¿podría estar llegando una nueva amenaza? Mientras el corazón de Santiago latía con fuerza, se dio cuenta, su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y lo inesperado jamás se detendría. ¿Qué significado traería aquella nueva presencia a la exhibición? El zumbido de cascos se intensificó, y Santiago giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Su corazón aceleró aún más al ver una figura emergiendo entre la multitud. Un caballo negro, alto y fiero, galopaba hacia él, desafiando la calma que unos momentos antes había reinado. La gente se apartó a su paso, algunos con expresión de miedo, otros con admiración contenida. Santiago no podía apartar los ojos de ese majestuoso animal que parecía encarnar la fuerza misma de la naturaleza. Pero en su pecho, el nerviosismo creció, aquel caballo desbocado era conocido por su rebeldía y por haber tirado a más de un jinete. ¿Por qué ahora?, se preguntó, luchando por mantener la concentración en su propio objetivo. Mientras la bestia se acercaba, Lucía miró a su hermano, sus ojos llenos de confusión. «Santiago. Cuidado». Su advertencia lo sacudió, y por un momento, su determinación tambaleó. Sin embargo, recordando las palabras del anciano José, se obligó a mantenerse firme. Su mirada se centró en el caballo que se detuvo a unos metros, el animal lo observaba, sus ojos oscuros como la noche. Aquel instante se sintió eterno. ¿Era un desafío? ¿Una oportunidad de demostrar que podía amansar no solo un caballo, sino la duda en su corazón? Con cada latido, la multitud lo presionaba, como si todos compartieran su carga de expectativas. Santiago tomó aire, su mente llena de imágenes del amor que había recibido de su familia y de la fe que Lucía había depositado en él. Si podía acercarse al caballo negro, si podía hacer que confiara en él, tal vez podría superar sus propios miedos. Santiago dio un paso adelante, y entonces, uno más. La multitud jadeaba, conteniendo el aliento, susurrando nombres y frases entre sí. La presión crecía, pero hubo un momento de calma que lo envolvió, un silencio entrecortado solo por el sonido de su respiración. El caballo negro resopló, una mezcla de curiosidad y desafío. Santiago extendió su mano lentamente. Cada centímetro que avanzaba era un acto de fe. El sudor comenzaba a gotearle por la frente, pero sus ojos solo veían la gran bestia frente a él. ¿Qué pasaría si lo aceptaba? Y si fracasaba, en ese instante, el temor se convirtió en un aliado. Lo empujó a actuar, a derribar los muros construidos por años de inseguridad. «Confía en mí», susurró, como un mantra atrapado en su corazón. La bestia arqueó su cuello, acercándose, y Santiago sintió como si el tiempo se detuviese, pero justo cuando su mano tocó el hocico del caballo, un grito desgarrador rompió el ambiente. «¡No te acerques!». Era Tito, su amigo de infancia, que había corrido hacia él. «Es peligroso, Santiago. No lo toques».
La advertencia resonó en sus oídos, como un eco de sus propios temores, y el contacto se interrumpió abruptamente. El caballo negro dio un paso atrás, relinchando furioso, la multitud estalló en murmullos y confusión. Las miradas se volvían hacia Santiago, preguntándose si había de verdad un camino hacia adelante o si todo podía desmoronarse en un instante. En su corazón, la esperanza se enfrentaba a la desilusión. Había perdido su oportunidad, el silencio se hizo aún más tenso. Santiago se quedó paralizado, luchando por comprender lo que sentía, hasta que un pensamiento se hizo claro: no puedo dejar que el miedo hable por mí. Pero, ¿cómo podría avanzar ahora, con la multitud y los miedos de sus amigos enredados en su mente? Un impulso surgió desde lo profundo. Con el corazón latiendo como un tambor, Santiago levantó la mirada al anciano José, quien asintió, como si leyera sus pensamientos. Debes ser más fuerte que tus dudas, más audaz que tus temores, y así, en medio del bullicio, la decisión ardía dentro de él. No era solo su vida en juego, era su momento de transformarse y conectar no solo con el caballo negro, sino con todos los que creían en él. Despertar ese lazo se sentía como un camino a la libertad, pero, al girarse hacia la bestia, ya no solo temerosa, un pequeño destello de desafío se encendía en sus ojos. ¿Escucharía su corazón? Estaría listo para dar un paso más en esta travesía que había comenzado, mientras el viento soplaba, un susurro de incertidumbre y expectativa llenó el aire. La verdadera batalla apenas comenzaba. Santiago respiró hondo, sintiendo cada increíble latido de su corazón como un tambor guerrero en su pecho. En aquel instante tan frágil, notó que la multitud se había vuelto un eco distante, todo lo que existía era él y el caballo negro. La adrenalina corría por sus venas, y la conexión con la majestuosa bestia parecía latir al unísono con su propio ser. «Vamos, amigo», murmuró, sintiendo que su voz temblaba entre el deseo y la determinación. «Esto es solo un paso, una nueva oportunidad». Santiago avanzó un poco más, sintiendo que la confianza se acercaba con cada paso. Observó los ojos del caballo, y en ellos vio un reflejo de su propio miedo. Aquella mirada feroz, que había asustado a muchos, mostraba vulnerabilidad, un deseo de ser comprendido. Justo cuando volvió a estirar la mano, el caballo retrocedió un par de pasos, como si los ecos de los gritos de Tito aún resonaran en su memoria. Santiago sintió un tirón en su corazón. No podía dejar que el miedo lo doblegara. Con cada centímetro que se acercaba, una chispa de valentía se encendía en su interior. «Confía en mí», repitió, esta vez más fuerte, como si esa afirmación pudiese atravesar las dudas que rodeaban tanto al caballo como a él. La multitud miraba con una mezcla de asombro y expectación, susurrando entre ellos sobre el joven que se atrevía a enfrentarse a lo que muchos consideraban un desafío imposible. Pero Santiago no estaba solo. La mirada de Lucía se posó en él, y en sus ojos había una mezcla de orgullo y temor igual, como si ella también estuviera dispuesta a atravesar esta tormenta. El anciano José dio un paso adelante. «Recuerda, muchacho, a veces, el amor y la paciencia pueden amansar al ser más indómito», dijo con firmeza, pero su voz era suave. Aquellas palabras retumbaron en la mente de Santiago, llenándolo de calidez y coraje. Era el momento de vencer, no solo al caballo, sino a todo lo que se interpusiera entre él y sus sueños. Finalmente, Santiago llegó al caballo negro. Con el aliento entrecortado, volvió a extender su mano, esta vez acariciando suavemente su hocico. La piel era cálida, vibrante, y su corazón latía como si el mismo caballo entendiese la intención detrás de aquel gesto. Se sintió libre, como si el mundo entero dependiera de aquel momento. Entonces, un pequeño sonido rompió el aire, el caballo respiró hondo. Fue suficiente para que Santiago sintiera que había cruzado una barrera. «Mira, no soy tu enemigo», dijo, y en sus palabras había un entendimiento profundo de que ambos eran prisioneros de sus propios miedos. «Podemos hacerlo. Solo si me dejas entrar». El caballo volvió a mirar a su alrededor, la multitud quedó en silencio absoluto. Un murmullo sutil comenzó a tejerse entre ellos. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo, como una cuerda tensada al borde de romperse. Santiago sintió como todas las expectativas de los demás chocaban contra su deseo de triunfar y así, en un giro inesperado, el caballo negro bajó la cabeza ligeramente, como un signo de aceptación. Las emociones de Santiago se arremolinaron en su pecho, la esperanza floreciendo como un campo en primavera. «Lo has logrado, Santiago», gritó Lucía, su voz vibrante en el aire.
Pero, en ese momento de alegría, una sombra cruzó la mirada de Tito. No es seguro. ¿Y si se desata de nuevo? Cuestionó. La preocupación evidente. Santiago vio cómo la incertidumbre se dibujaba en el rostro de su amigo, y supo que la batalla no solo era contra la bestia, sino también contra el miedo de quienes lo rodeaban. La multitud contenía la respiración, y una gran pregunta flotaba en el aire: ¿podría mantener la conexión y demostrar que la fe era más poderosa que el pavor? Con el ánimo encendido y un nuevo desafío ante él, Santiago sintió que había dado el primer paso hacia algo monumental. Pero, a medida que se preparaba para mostrar su conexión con el caballo, un relincho resonante rompió el silencio, algo se movía entre la multitud. El peligro acechaba, y la historia estaba a punto de tomar un giro que cambiaría todo. ¿Qué ocurriría si el caballo, ahora más receptivo que nunca, decidiera liberarse de las cadenas que lo ataban a sus miedos? La verdadera aventura aún estaba por descubrirse. Santiago sintió como el ambiente se tornaba tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Su mirada se desvió hacia el origen del inquietante relincho. Un joven, de rostro pálido y mirada temerosa, había acechado un paso más cerca. Sus manos temblorosas sostenían una vara, y sus ojos reflejaban el miedo de haber visto lo que el caballo negro había hecho en días anteriores. «Detente», gritó Santiago, su voz surgiendo con fuerza, intentando invisible fuerza de convicción. La multitud murmuraba, el miedo vibrando en cada palabra y mirada. Se preguntaban si, al igual que el caballo, los instintos del joven lo llevarían hacia un acto impulsivo. El anciano José se acercó, su voz grave y autoritaria resonó en el aire. No es el momento de temer, sino de comprender. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Santiago asintió, sintiendo que las palabras del anciano lo guiaban hacia la claridad. Santiago volvió su atención hacia el caballo, que ahora miraba fijamente al joven con la vara. El caballo, con sus músculos tensos y su cuerpo aún, parecía ponderar su respuesta. Santiago se dio cuenta de que no solo debía enfrentar al caballo, sino también a aquellos que seguían temiendo su fuerza. «Escucha, amigo», dijo Santiago, volviendo su voz hacia el caballo, «no podemos permitir que el miedo defina nuestra historia. Somos más fuertes juntos». Un silencio expectante llenó el aire, sus corazones latiendo como uno solo, entrelazados en una danza de incertidumbre y esperanza. Santiago se acercó un paso más, su brazo extendido hacia el caballo, quien, al sentir la cercanía, comenzó a relajarse ligeramente, como un río que se calma tras una tormenta. La mirada de Lucía se había vuelto un faro de aliento. Casi podía sentir su apoyo vibrar a su alrededor. «Tú puedes, Santiago», murmuró ella, y en su voz había algo mágico, algo que encendió fortaleza en su corazón. Sin embargo, el joven que había surgido de la multitud no se quedaba atrás. Su expresión cambió de temor a determinación, sentía que las circunstancias lo habían empujado a actuar. A medida que levantaba la vara, Santiago le gritó: «Bájala. No es así como se enfrenta al miedo. Ni el tuyo ni el del caballo. Nosotros no necesitamos violencia, solo comprensión». Fue un momento de clímax en el que el aire parecía palpitar tras sus palabras. La tensión entre el joven y el caballo se volvía palpable. El tiempo se detuvo. En esa fracción de segundo, Santiago sintió que sus decisiones podrían cambiar el rumbo de las cosas. Todo lo que había estado enfrentando, todo el dolor de los días previos, se resumía en ese instante. El caballo respiró hondo, y de sus ojos brotó una chispa de desafío. Luego, a una velocidad sorprendente, fue hacia el joven, haciendo que todos retrocedieran. Santiago sintió un escalofrío en su columna, pero no se detuvo. Con el corazón palpitándole con fuerza, permaneció firme frente a su nuevo compañero. «Reaccionemos juntos. Seamos lo que necesitamos ser para que esto funcione», dijo, y en su voz había un eco de unidad que transmitía confianza. El joven titubeó, sorprendido por la valentía de Santiago. La vara quedó suspendida en el aire, y Santiago se preguntó si lograría deshacer el miedo que había llenado aquel lugar. La multitud observaba, paralizada, esperando saber si todo se desataría nuevamente o si la conexión que estaba surgiendo podría entrelazar sus destinos. Justo cuando la tensión parecía romperse, un resonante relincho se escuchó de nuevo, pero esta vez era diferente, lleno de desafío y de un anhelo de liberación. Santiago sintió que su propia voz interior se alzaba, gritándole que había llegado el tiempo de actuar. Sin poder saber cómo,
se dio cuenta de que el futuro estaba más entrelazado de lo que jamás había imaginado y que eso solo era un adelanto de lo que estaba por venir. «Dame tu mano», dijo, extendiéndose hacia el joven, intentando construir un puente donde antes había vacío. «Si cruzamos juntos, quizás podamos liberar el verdadero poder de esta conexión», pero mientras el joven dudaba, algo oscuro se movió entre la multitud, y las miradas se volvieron a centrar en una sombra que acechaba en la distancia. La amenaza de una oscuridad aún desconocida se acercaba, y con ella, un nuevo desafío estaba a punto de comenzar. ¿Serían capaces de unir sus fuerzas y enfrentar lo que venía, o el miedo volvería a dividirlos? Santiago extendió su mano con una esperanza vibrante, pero entre la multitud había murmullos de inquietud. La sombra que se acercaba se tornaba más nítida, revelando una figura que, a medida que se aproximaba, empezaba a desatar una serie de emociones contradictorias en el aire. Se trataba de un hombre de aspecto imponente, enmarcado por una capa oscura que danzaba con el viento. El miedo en la multitud ardía como un fuego, y la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «¡Es él!», exclamó alguien desde el fondo. «El domador que trajo al caballo negro a este pueblo». Santiago sintió que su corazón se encogía. Recordaba la historia que había escuchado, sobre un hombre que trataba a las bestias con crueldad, haciendo que obedecieran por el miedo. El joven con la vara también frunció el ceño, su determinación se tambaleó ante la proximidad de esa figura aterradora. Sin embargo, la mano de Santiago y la presencia del caballo negro seguían ahí, como anclas en una tormenta. «Ese hombre solo trae más división y temor», dijo José, ahora a su lado, con la voz firme. «Es nuestro momento de elegir. La lucha no es contra el caballo, sino contra el miedo que llevamos dentro». Con cada paso que daba el domador, Santiago podía sentir cómo la energía cambió en la multitud. Los murmullos se convirtieron en susurros aterrados, las cabezas se agacharon, miradas llenas de desconfianza. La escena se escurrió hacia un ambiente cargado, donde la implicación del futuro parecía depender de la elección de pocos. Santiago tomó una respiración profunda. «No podemos dejar que el miedo nos paralice. Debemos ser el cambio que queremos ver». El joven a su lado, aun dudando, sintió el ardor de ese mensaje, como si una chispa encendiera su valor. «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó, su voz casi un susurro entre los versos asustados de la multitud. «Juntos. Si podemos enfrentar esta sombra, tal vez descubramos que somos más poderosos de lo que creemos», contestó Santiago, confiando en que sus palabras resonarían. En ese momento, el caballo negro meneó la cabeza, como si entendiera la magnitud del desafío. La atmósfera se volvió eléctrica, casi mística. El domador, que se acercaba con pasos decididos, se detuvo por un instante mientras sus ojos se cruzaban con los del joven. Sin saber bien por qué, éste sintió una oleada de conexión. «Ustedes son solo chiquillos», gritó el domador, proyectando su voz como un trueno. «Creen que pueden cambiar el curso de las cosas, pero solo un ser como yo puede domar a esa bestia». Santiago sintió que su pecho ardía. «No creemos que solo un ser pueda hacer lo que otros no pueden. No necesitamos arrastrar a un ser vivo a la tortura de la obediencia. Necesitamos amor y comprensión». Con cada palabra, la multitud comenzaba a cambiar. Algunas cabezas se alzaron, las miradas temerosas empezaron a llenarse de curiosidad. La voz de Lucía llenó el aire, resonando con la claridad de quien ha encontrado su voz. «Santiago. Eso es. La conexión que hacemos aquí es más fuerte que cualquier miedo». Justo en ese instante, el domador se relamió de desprecio y movió su vara de domar hacia el caballo negro. Sin embargo, en el fondo de su ser, Santiago sabía que el resultado de esta confrontación podría ser un catalizador de cambio, pero antes de que logre actuar, un estallido de sonido resonó en el aire, un grito desgarrador llenó el espacio, seguido por un golpe sordo. Santiago sintió que el pánico se apoderaba de él. La sombra, más cercana que nunca, lo envolvió a él y a todos los que lo rodeaban. ¿Podrían permanecer juntos en esta tempestad, o el miedo quebraría su unión? Así, mientras la figura oscura avanzaba, Santiago supo que la lucha apenas comenzaba. Su corazón latía con fuerza, y la pregunta que flotaba en el aire era palpable: ¿sería capaz de enfrentar la oscuridad que representaba el domador, o se verían atrapados por su opresión? La multitud contuvo la respiración, los rostros reflejaban la angustia y la tensión en el aire. Santiago mantuvo su mirada en el caballo negro,
que se mantenía firme y orgulloso, desafiando al domador con su esencia salvaje. En su interior, una mezcla de valentía y desesperación lo empujaba a actuar sin pensarlo más. Santiago se adelantó. «Basta», gritó, su voz resonando por encima del clamor de la multitud. La acción detuvo al domador en seco, sus ojos entrecerrados como si estuvieran evaluando la amenaza que representaba ese joven. «Lo que hiciste hasta ahora no es más que un acto de violencia», Santiago proclamó, su voz firme pese a la inseguridad que lo invadía. «Ese caballo no es solo una bestia. Tiene un corazón, una historia. Y no se mueve por miedo, sino por fuerza propia». Algunos miembros de la multitud comenzaron a murmurar entre sí, cuestionando al domador y considerando las palabras de Santiago. Lucía se puso a su lado, su mano sobre su hombro, aún sin saber si su apoyo era un refugio o un ancla. Sin embargo, esa pequeña conexión fue suficiente para llenarlo de determinación. El domador, visiblemente irritado, alzó la vara con desprecio. «¿Qué sabes tú de la naturaleza de las bestias? Solo obedecen o serán destruidas». Su voz era como un golpe, intenso y amenazante, pero Santiago, en lugar de retroceder, dio un paso hacia adelante. «No. La bestia no necesita temor. Necesita amor y confianza», respondió, su voz resonando con una fuerza inesperada. «¿Te has preguntado alguna vez qué harías si, en lugar de la vara, le ofrecieras tu mano?» La multitud se silenció, y Santiago lo sintió, un cambio. Las miradas se alzaron, la atención se enfocó en él, y pudo sentir el apoyo de quienes antes dudaban. El ámbito se llenó de una energía fresca, suave pero potente, como un río que comienza a desbordar su cauce. «Yo sé que podemos crear algo diferente», continuó, sintiendo que las palabras salían de su corazón. «Ese caballo es un símbolo de lo que podemos lograr si quitamos el miedo de nuestras vidas. Si lo enfrentamos juntos, puede convertirse en nuestro aliado, no en nuestra enemiga». El domador se tambaleó ligeramente, como si las palabras de Santiago comenzaran a hacer eco en sus pensamientos, interrumpiendo su aura de superioridad. Santiago sabía que debía aprovechar ese momento. «No tienes que ser un monstruo. En su lugar, podrías ser un maestro, un guía. Pero primero, debes dejar de atormentar a quienes sientes que no pueden defenderse». Un silencio abrumador se apoderó del ambiente. Las emociones llenaban el aire como un perfume aromático, un nuevo sentido de posible reconciliación. El domador, visiblemente incómodo, fruncía el ceño pero, en el fondo, parecía haber un destello de duda. La multitud, ahora inspirada por la valentía de Santiago, comenzó a murmurar en apoyo. Pequeños gritos de aliento surgieron, y de pronto, logró que su corazón latiera más rápido. ¿Podría ser que estaban listos para romper las cadenas del miedo? Pero justo cuando el domador retrocedía, como si considerara sus palabras, un movimiento súbito del caballo negro sacudió la escena. El animal, sintiendo la energía a su alrededor, hizo un paso hacia adelante, rompiendo la distancia que había. «Eso es. Confía en ellos», dijo Santiago, sintiendo que su pecho se llenaba de una esperanza renovada. La figura del domador parecía desvanecerse poco a poco, y el miedo colectivo comenzaba a transformarse en una energía palpable, un impulso hacia el cambio. Sin embargo, en el instante más sospechoso, un destello de furia cruzó los ojos del domador. «Esto no ha terminado», gritó, su voz amenazadora retumbando como un trueno. Y mientras se dirigía a la oscuridad, una sombra más resonante pareció surgir de detrás de él. Santiago se dio cuenta de que la lucha era solo el principio de un viaje mucho más peligroso. La amenaza no se alejaba, más bien, se estaba intensificando. ¿Serían capaces de mantener esa chispa de unión frente a lo que se avecinaba? La pregunta quedó flotando en el aire, como la sombra misma. La multitud comenzó a dispersarse levemente, aún sumida en murmullos de asombro. Santiago, aún temblando de adrenalina, permanecía en el mismo lugar, sintiendo el peso de las miradas. La incertidumbre llenaba el aire, como una niebla que se negaba a disiparse. Pero la firmeza del caballo negro, que ahora parecía esperar, lo mantenía en pie. Lucía se acercó a él lentamente, sus ojos brillantes de admiración. «¿Realmente crees que puedes cambiarlo?», preguntó, la duda asomando en su voz. Santiago la miró a los ojos, sintiendo que su propia determinación ardía más fuerte. «Sí, lo creo. No solo a él. Podemos cambiar a todos los que nos rodean», respondió, una chispa de convicción iluminando su rostro.
Todos en el pueblo tenían sus propias batallas personales, y el caballo negro era solo el comienzo. Santiago comenzó a soñar en voz alta: imagina una comunidad donde todos se ayuden, donde no haya miedo, donde la valentía se celebre. Pero justo en ese momento, un ruido sordo emergió de la oscuridad. El domador había regresado, y con él, una figura que Santiago reconoció instantáneamente, un hombre alto y robusto, con una chaqueta desgastada y una mirada que parecía conocer bien la crueldad. Era su hermano, Mateo, quien había dejado la aldea hace años buscando un destino mejor, pero había vuelto solo para causar estragos. ¿Qué estás haciendo aquí, Mateo?, preguntó Santiago, el corazón latiendo desbocado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo se rió con desprecio. ¿Creías que podrías cambiar el mundo? Eso es solo un sueño de un niño tonto, resopló. Como si cada palabra fuera ácido, la multitud comenzó a murmurar de nuevo, al darse cuenta de que la tensión no solo se limitaba al domador. Santiago sintió el aplomo en su pecho, pero se negó a dejar que el miedo lo dominara. No tengo miedo de ti, Mateo. Esto no se trata de mí, sino de todos nosotros. Estamos listos para dejar atrás el miedo, aseguró, mientras su voz resonaba con una intensidad renovada. Mateo frunció el ceño, pero su mirada se desvió hacia el caballo negro, que ahora se movía inquieto a su lado. El animal estaba en sintonía con la energía del lugar, y Santiago entendió que esa conexión era su clave. Se giró hacia la multitud y tomando aire, exclamó: ¿Quién está conmigo? ¿Este es nuestro momento? Yo estoy contigo, gritó Lucía, y poco a poco, otros comenzaron a alzar sus voces. Fue como si el aire vibrara con su coro de apoyo. Las palabras de Santiago resonaban, transformando las caras de la gente de duda a esperanza. Sin embargo, Mateo no se dejó intimidar. Esto no se quedará así. Los más fuertes siempre prevalecerán. Su respuesta fue un rugido de desafío, mientras comenzaba a avanzar hacia el caballo, incapaz de ocultar su rabia. Santiago, sintiendo que el tiempo se congelaba, entendió que debía actuar rápido. Mientras su hermano se acercaba, el caballo negro regaló un relincho poderoso, como si respondiera a la emoción que palpitaba en el aire. Santiago se dio cuenta: lo que estaba en juego no era solo su amistad con el caballo, sino una lucha más amplia por una vida diferente. «No. Detente», gritó Santiago, dando un paso hacia adelante. El rechazo nunca había sido una opción. La unión del pueblo, la esperanza latente, era más fuerte que cualquier amenaza que Mateo pudiera ofrecer. La mirada de la multitud se centró en él mientras el caballo se movía, incomprensiblemente conectado a Santiago. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo desenfrenado, Santiago se acercó a Mateo. Estaba preparado para enfrentar el destino, pero ¿qué haría el domador? ¿Y el caballo? El silencio fue interrumpido por un estruendo que hizo eco en el corazón de cada presente. Un nuevo desafío acechaba en el horizonte y Santiago sabía que la lucha apenas comenzaba. Podrían transformar el conflicto en esperanza, o se verían arrastrados por las sombras del pasado. La respuesta estaba a un respiro de distancia. El estruendo reverberó como un trueno, sacudiendo a Santiago. Miró a Mateo, que avanzaba con una determinación palpable, y el tiempo pareció ralentizarse. Cada paso del hermano era un recordatorio de los fracasos del pasado, de todas esas veces que había dado la espalda a su familia y al pueblo, persiguiendo sueños que nunca se materializaron. «Basta, Mateo», gritó Santiago, su voz rasgada desgarrando el aire tenso. A su lado, Lucía hizo un gesto de apoyo, su mirada fija en el caballo negro, quien ahora movía la cabeza, como si respondiera al clamor de su compañero, pero Mateo sonrió, una mueca torcida que no prometía nada bueno. «¿Y qué harás, hermano? ¿Vas a enfrentarte a mí con un caballo asustado?» La multitud contuvo la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría el inevitable choque. Santiago sintió el sudor en su frente, pero dentro de él, una llama comenzó a alimentarse de su miedo. Se giró hacia la multitud, buscando rostros conocidos, cada uno con su propia carga de dolor y esperanza. ¿Vais a dejar que Mateo y su miedo dominen nuestro espíritu? Este no es solo mi momento, es el de todos nosotros. Sus palabras resonaron en las almas de aquellos presentes, y poco a poco, los murmullos de apoyo aumentaron, creando un eco vibrante. «Sí», gritaron algunos, mientras Lucía alzaba el puño en señal de firmeza. Mateo apretó los dientes, cada vez más furioso. ¿Creen que un niño de pueblo puede hacer frente a su realidad?
¿Qué saben ellos de lucha y sacrificio? Se acercó más al caballo, que comenzaba a moverse inquieto, percibiendo quizás el miedo de Mateo. «¡No lo toques!». Santiago emitió el grito con una fuerza renovada, notando que su hermano vacilaba por un instante. La conexión con el caballo negro era palpable, un vínculo que Santiago sabía que iba más allá de lo físico. Por un instante, todos parecieron comprenderlo. Las miradas viajaron entre Santiago y el caballo, cada uno un reflejo de la valentía del otro. El animal, con su musculosa figura y brillante pelaje, se mostraba firme y poderoso, desafiando la opresión que Mateo había traído de vuelta. «Mírate, Santiago. Eres solo un niño que se aferra a sueños imposibles», Mateo continuó, pero la chispa de duda en su mirada no pasó desapercibida. Santiago dio un paso hacia el caballo, sintiendo la energía vibrante a su alrededor. «Los únicos sueños imposibles son los que nos decimos a nosotros mismos», respondió, su voz resonando con la sabiduría de una lucha vivida. «Lo que estamos haciendo aquí no es solo por mí, es por todos nosotros. Estamos eligiendo esperanza». De repente, el caballo negro relinchó de nuevo, como si captara la esencia de cada corazón presente. La multitud comenzó a vitorear, dejando atrás el miedo en favor de la valentía y la unión. La corriente de apoyo era poderosa, y Santiago sintió como todo el peso de la desesperanza se desvanecía. Mateo retrocedió ligeramente, sorprendido ante el cambio que empezaba a tomar la delgada línea entre el miedo y la esperanza. Pero, en su ira, él apenas podía contener el poder que lo había dominado todo este tiempo. «Esto no ha terminado», Santiago dijo con rencor, su mirada oscura y retadora. «Alguien debe pagar por tu osadía, y quizás sea el mismo caballo que crees poder controlar». Inmediatamente, Santiago chasqueó su mano en el aire, acercándose a Mateo. «Eso no sucederá. Porque si algo nos ha mostrado este día es que juntos somos más fuertes. No tienes poder aquí». Los ojos del domador, ocultos en sombras, observaron el panorama con una mezcla de furia y preocupación. Justo en ese momento, el cielo pareció oscurecerse, y un viento helado sopló, trayendo consigo una ominosa señal. «La verdadera batalla no ha hecho más que comenzar», pensó Santiago, mientras el cielo resonaba con un estruendo que prometía enfrentarlos contra un destino incierto. ¿Qué nuevas sombras y retos se cernían sobre ellos? El eco de la tormenta respondía, una premonición de que la lucha por su futuro apenas comenzaba. Santiago sintió como cada pulso de su corazón resonaba en el aire, entrelazándose con la tensión que flotaba en la atmósfera. Vio a Mateo, en el rostro de su hermano, una mezcla de determinación y furia que había sido cultivada por años. En ese momento, todo lo que había vivido, cada lágrima y cada rayo de luz, convergió en un propósito claro: no iba a dejar que el miedo triunfara. «Mateo, escúchame», gritó, su voz alzándose sobre los murmullos. La multitud, en su mayoría, se había quedado en silencio, conteniendo el aliento. «Estamos aquí unidos, no solo para luchar por este caballo, sino para reclamarnos a nosotros mismos, para sanar nuestras heridas y enfrentar nuestros miedos juntos». El caballo negro, al lado de Santiago, parecía latir al unísono con su corazón. Era un símbolo de su lucha, de su deseo de ser libre, y de la esperanza que podía florecer incluso en los momentos más oscuros. Santiago dio un paso hacia adelante, más cerca de Mateo, y sintió una oleada de apoyos desde la multitud, ese viento cálido que empujaba hacia adelante los corazones que habían estado asustados durante tanto tiempo. «¿Qué sabes tú de lo que realmente significa ser fuerte?», continuó Santiago, mirando a su hermano a los ojos, retando ese abismo de rencor que los separaba. «La verdadera fortaleza se encuentra en ser vulnerable, en abrir el corazón y aceptar que todos llevamos batallas dentro de nosotros. Este pueblo no necesita más dolor. Necesita sanación». Mateo, aturdido por esas palabras, se detuvo. Hubo un parpadeo en su semblante, una grieta donde antes solo había rabia. Santiago supo que el momento de conexión era ahora. Necesitamos trabajar juntos, no ser enemigos. Hay tanto que podemos construir, tanto que podemos cambiar. La voz de Santiago temblaba de emoción, y las palabras parecían resonar en cada rincón de la pradera. La multitud comenzó a murmurar, apoyando a Santiago. Uno a uno, aquellos que habían guardado silencio durante tanto tiempo comenzaron a alzar su voz. «Sí, juntos podemos», gritó un hombre mayor, y otros se unieron. La energía en el aire era palpable, como si una corriente de electricidad comenzara a fluir entre ellos. Mateo se quedó en silencio, mirado al caballo negro,
que ahora parecía confiado, firme a su lado. Quizás hay algo de verdad en lo que dices, hermano, admitió, su voz más suave ahora. Pero, ¿qué pasa si fracasan? ¿Qué pasa si esto se convierte en más dolor? Si fallamos, aprenderemos, respondió Santiago con firmeza. Pero si no intentamos, nunca sabremos lo que podríamos haber logrado. La libertad vale la pena el riesgo. Un rayo de esperanza iluminó los ojos de Mateo, y mientras Santiago ofrecía un momento de conexión, la multitud comenzó a aplaudir, y poco a poco, los murmullos de apoyo se amplificaron, una ola de fuerza que se desató en el ambiente. El domador, observando desde la distancia, apretó los dientes. No podía permitir que se fueran sin intentar controlar la situación. No se olviden, lo que poseen es fuerza, y esa fuerza puede ser utilizada para dominar. Sin dudar, avanzó un paso, pero al hacerlo, expresó más temor que autoridad. Santiago giró rápidamente, enfrentando al domador. No eres más que un eco del pasado, un vestigio de la desesperanza que hemos decidido dejar atrás. No debemos temer tu rencor. Ya no controlamos nuestro destino. Ese desafío resonó en el alma del pueblo, y mientras sus palabras se multiplicaban, un nuevo propósito comenzó a florecer. La energía emergente ya no eran solo ecos de miedo, sino un coro de aliento. La libertad se respiraba en el aire, como un viento cálido que acaricia las montañas. Mateo, tocado por la atmósfera de unidad, dio un paso hacia su hermano, y junto a él, con la mirada fija en el domador, sentó las bases de lo que sería una nueva era, no solo para ellos, sino para su pueblo, una era de amor, comprensión y superación. Juntos nos enfrentaremos a la oscuridad, dijo Mateo. No se trata de domar. Se trata de entendernos. La multitud vitoreó, y la conexión entre Santiago, Mateo, y el caballo negro se volvió más fuerte. La sombra que antes parecía tan imponente comenzó a desplomarse ante la luz de su determinación unida. En ese instante, Santiago supo que habían ganado mucho más que una batalla, habían renovado un vínculo familiar, y su pueblo, unido por las esperanzas, comenzaba a sanar. La conexión había florecido como una nueva oportunidad, no solo para ellos, sino para todos los que habían sido encadenados por el miedo y el dolor. Se sintió como si la esencia misma del pueblo palpitara en su pecho, moviéndose hacia un lugar donde el amor podía prevalecer, y en un estallido de colores, el cielo se despejó y se iluminó con la luz del sol. Santiago, ahí, con una sonrisa radiante en el rostro, miró hacia el caballo negro, y los dos, con probabilidades contra ellos, comenzaron a dar pasos hacia adelante, unidos, prontos a desafiar el mundo con amor y valentía. Si estás sintiendo la energía de esta transformación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así no te perderás las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este impactante final. Y no olvides, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que cree en el cambio. Tu apoyo marca la diferencia,